El día de hoy es un día muy especial porque Jesús está en medio de nosotros. Él es digno de ser alabado y hoy es un día en el cual la iglesia de Jesucristo en todo el mundo lo aparta para acercarse a Él, para estudiar su palabra, para alabarle a Él. Y sabemos que Dios se manifiesta de una forma especial cuando su pueblo se reúne, cuando su pueblo le alaba, cuando su pueblo está con un corazón dispuesto de estudiar su palabra y de ponerla en práctica. El día de hoy estaremos compartiendo una enseñanza que tiene que ver con las festividades que tenemos por delante en nuestra cultura mexicana. Y es importante iniciar diciendo que hay tradiciones que no son contrarias a la palabra de Dios, pero hay tradiciones que sí son contrarias a la palabra de Dios. Lo hemos comentado, como mexicanos podemos tener ciertas tradiciones, por ejemplo, tradiciones alimentarias, el uso de la tortilla, el tamal, las salsas, el picante, etcétera. Y bueno, una persona que se convierte a Cristo no por eso tiene que cambiar pues sus hábitos alimenticios o alimentarios. Pero hay ciertas tradiciones que algunas naciones y pueblos tienen que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra de los principios escriturales. Y cuando alguien viene a Cristo, sí es importante que las abandone y sí es importante que las deje. Es decir, hay tradiciones que no son moralmente incorrectas. Voy a poner otro ejemplo. Hemos tenido la oportunidad de viajar en ocasiones al sureste y hemos estado con hermanos en el estado de Yucatán. Y hay una vestimenta tradicional, que son las guayaberas y las vestimentas de las mujeres, muy hermosas. Cuando alguien viene a Cristo, no por eso tiene que dejar de vestir así y tiene que utilizar una vestimenta distinta, no. O sea, finalmente hay tradiciones que pueden seguirse llevando a cabo porque no son contrarias a la palabra de Dios. Pero hay tradiciones que sí van en contra de los principios escriturales que tenemos en la palabra, en las sagradas escrituras. Y por ello es importante que como iglesia de Cristo podamos estar cuidadosos, precavidos, avisados, alertados y sepamos cómo debemos desenvolvernos ante diferentes festividades y tradiciones que el día de hoy nos rodean en nuestra sociedad. El título de la enseñanza es: no busquéis entre los muertos al que vive. No busquéis entre los muertos al que vive. Y escuchaba la introducción que daba el hermano al inicio de la enseñanza y citaba este pasaje. Y precisamente es en el momento de la resurrección de Cristo, cuando las mujeres fueron a buscarle en su sepulcro y de pronto hallaron el sepulcro abierto y estaba vacío. Y vieron unos seres angelicales, los cuales dijeron esta frase: no busquéis entre los muertos al que vive. No está muerto, pues ha resucitado. Es decir, nuestro Salvador no está muerto, nuestro Salvador está vivo. Nuestro Salvador venció la muerte, la tumba está vacía. Nuestro Salvador está en medio de nosotros, porque Él así lo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y también dice la Escritura que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, palabras de Jesús, Él dijo: allí estoy yo. Y aquí está el Señor Jesucristo en medio de nosotros. A Él sea toda
la gloria. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 2. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo número 2. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Desde el verso 1, segunda de Timoteo 3, 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo está escribiendo a Timoteo, su discípulo, y que a pesar de ser un joven, tenía grandes responsabilidades en medio del ministerio de Pablo y de otros hombres en aquella época. Y el apóstol le escribe 2 cartas, 2 epístolas. En esta segunda carta le dice: debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y el concepto postrero significa los tiempos antes del fin. Los tiempos previos al fin. Vendrán días peligrosos. Verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, el egoísmo, avaros, el materialismo, vanagloriosos, soberbios, la búsqueda del éxito, el triunfo, blasfemos, es decir, irrespetuosos a Dios, a las verdades escriturales, a la palabra, desobedientes a los padres, es decir, una ola de rebeldía, de oposición a las autoridades que Dios nos ha dejado para nuestro bien, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, o sea, sin control, indómitos, sin freno, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice el apóstol Pablo: a estos evita. Pareciera que es una radiografía de los tiempos que estamos enfrentando el día de hoy. La palabra de Dios se cumple y efectivamente esta es la sociedad en la que estamos viviendo. Ese es el tipo de moral, de modelos, de prototipos que el día de hoy se están estableciendo en medio de la sociedad. Y vemos una ola de inmoralidad, una ola de rebeldía, una ola de depravación que está afectando a la sociedad completa. La maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se ha enfriado. Tinieblas han cubierto la tierra y oscuridad las naciones. Es tiempo de confusión moral y tiempo de confusión espiritual. La palabra de Dios se ha sacado de las familias. La palabra de Dios se ha sacado de las escuelas. La palabra de Dios se ha sacado de lugares donde se implementa la justicia, en el área legal, en el área civil. Pero lamentablemente hoy está pasando que aún la palabra de Dios y los fundamentos de la Escritura están saliendo de muchas iglesias, donde no se predica ya la sana doctrina, donde no se predica el Evangelio de Cristo, donde no se llama a la santidad, no se invita a la gente al arrepentimiento, no se invita a la gente a caminar siguiendo el ejemplo de Cristo. Se habla de prosperidad, se habla de milagros financieros, se habla de sanidad, se habla de liberación, se habla del amor, se habla de las promesas, pero no se lleva a la gente a la consagración. No se lleva a la gente a la santidad, a la piedad, a la obediencia. Las palabras de Cristo
y las condiciones del discipulado no se escuchan ya. Si alguno quiere venir en pos de mí, decía Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sigue mi ejemplo, imítame. Una invitación a la consagración. Amado, el día de hoy, el evangelio está siendo diluido, está siendo excluido, está siendo rebajado, la palabra está siendo distorsionada. ¿Por qué? Porque los objetivos en muchos lugares es simplemente que se llene de gente, que no se sientan incómodos y que pueda haber una aportación. Y para ello no hay que incomodar a las personas con una predicación donde reprendamos el pecado. Amado, no podemos hacer eso. El apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esto vino ante una invitación de Jesús diciendo, ¿queréis iros también vosotros? Porque la gente se ofendía por la palabra, por la predicación de Jesús, por la consagración, por la radicalidad, por las verdades que él compartía. Y en Juan 6 dice la escritura que dijeron, palabra dura es esta, ¿quién podrá soportarla? Y Jesús les dijo, ¿queréis iros también vosotros? Y Pedro dijo, Señor Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amado, la palabra de Jesús confronta, pero son palabras de vida eterna. Son palabras que nos llevan a una transformación, a un cambio de corazón y a prepararnos para lo que tiene Dios deparado para nuestras vidas. El día de hoy se ridiculiza la palabra. El día de hoy se ridiculiza la persona de Jesús. Y lo he dicho antes, pero quiero iniciar este estudio diciendo lo siguiente, que el día de hoy mucha gente quiere hablar de un Cristo mítico, como diciendo no existió. No es un personaje histórico, es un cuento de la abuelita. Es un mito del cual no hay evidencias arqueológicas, históricas, es únicamente una leyenda. Pero no es así. La gente que dice esto está totalmente desinformada y engañada. Porque hay más evidencias históricas, escritas, documentos, manuscritos de Jesús que de cualquier personaje de la historia antigua. Hay mucha información acerca de Jesús. Y hay gente que dice, sí, pero es solamente en la Biblia. Son documentos bíblicos y fuera de eso no hay nada más. Están totalmente desinformados. Porque hay muchas evidencias de la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Y tan cierto es que hoy vivimos en el año 2022 después de Jesucristo. Alguien que partió la historia de las eras. Y toda la humanidad el día de hoy sabe quién es Jesús. Aún religiones musulmanas, budistas, hinduistas, respetan a Jesucristo. Aunque no lo ven como dice la Escritura que es. Y la iglesia o la religión nominal, más grande en la humanidad es el cristianismo, por encima de otras religiones. Claro que Jesús es un personaje histórico. Y me gustaría poner algunas diapositivas, ¿las tenemos a la mano? ¿Sí? Por favor, si pudiéramos poner la segunda diapositiva. Vamos a ver algunos datos de historiadores con respecto a la persona de Jesús. Hay mucha información al respecto, pero no podemos estar estudiando a profundidad el tema. Vamos a ver solamente algunos ejemplos. El historiador J. Hillcrest Lawson dijo: la teoría legendaria o mítica sobre la existencia de Cristo no es sostenida por ninguno que sea digno de llamarse erudito. O sea, ninguna persona estudiada, ninguna persona preparada, ningún erudito puede decir que Cristo es una leyenda
o un mito. Sigo leyendo. Las evidencias históricas de la existencia de Jesucristo son mucho mayores que las que apoyan cualquier otro evento de la historia antigua. Está hablando un historiador. Ningún erudito sincero podría rechazarlas sin renunciar también a su fe en todos los eventos registrados en la historia antigua. Es decir, si van a rechazar la historicidad de Jesús, tendrían que rechazar la existencia histórica de Platón, Aristóteles, Alejandro Magno, Julio César, emperadores, reyes, líderes militares, etcétera, porque hay mucha más evidencia de la existencia histórica de Jesús. La siguiente, por favor. F.F. Bruce, profesor de crítica y exégesis bíblica de la Universidad de Manchester, dijo: algunos escritores pueden jugar con la fantasía de un Cristo mítico. O sea, algunos escritores pueden pensar y pueden utilizar el argumento de un Cristo mítico que no fue real, que no fue histórico. Pero no pueden hacerlo basados en la evidencia histórica. La historicidad de Jesucristo es tan axiomática, o sea, evidente e irrefutable. Es tan axiomática para el historiador desprejuiciado como la historicidad de Julio César, un emperador romano. No son los historiadores los que propagan las teorías de un Cristo mítico. O sea, gente que ha estudiado historia y que es seria y que es conocedora, jamás pondría en tela de juicio su profesión hablando de un Cristo mítico. La siguiente, por favor. En el libro ¿Por qué creo? Es un libro que recomiendo ampliamente, pero lamentablemente ya no se publica, ya está descontinuado. Pero en ese libro de ¿Por qué creo? El autor es el doctor D. James Kennedy. Él dice lo siguiente: algunos suponen que fuera de los evangelios ningún escritor antiguo menciona a Jesucristo. O sea, hay gente que piensa que solamente Jesús fue mencionado por los escritores antiguos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, diferentes autores del Nuevo Testamento, Felipe, Santiago, etc. Y no es así. Sigo citando a James Kennedy. Están muy equivocados. Entre los historiadores y escritores seculares de la antigüedad que se refieren a Cristo y al cristianismo están los siguientes. Son escritores seculares, no son cristianos, no creían en Jesús, pero citaron a Jesús y citaron a los cristianos. Dice Tácito, el historiador romano, Plinio el joven, Epicteto, Luciano, Arístides, Galeno, Lampridio, Diocasio, Inerio, Libanio, Amiano, Marcelino, Eunapio, Sósimo. Y dice, otros escribieron libros enteros, no solamente citando a Jesús de una forma secular, sino en contra del cristianismo. Entre ellos hay libros y documentos de Luciano, Celso, Porfirio, Hierocles, Juliano el Apóstata, entre otros. Otros muchos escritores, incluso algunos judíos, escribieron acerca de Jesucristo. Es decir, hay escritores judíos que estaban en contra de Jesús, hay escritores totalmente seculares, romanos y de otras culturas que hablaron de Jesús, que hablaron del Cristo, que hablaron de los cristianos y que confirmaron la historicidad de Jesucristo en esta tierra. Sigo citando a James Kennedy en su libro ¿Por qué creo? Dice la siguiente: Juliano el Apóstata, que fue un emperador romano que fue
tildado o fue titulado o fue apodado como el apóstata, porque era un perseguidor del cristianismo y un perseguidor de la iglesia. Juliano el apóstata se empeñó en destruir al cristianismo. Escribió un libro entero contra él mismo. Pero en este libro, en vez de destruir el cristianismo, afirma que Jesús nació durante el reinado de Augusto, en el tiempo de Cirenio, cuando hizo el censo de Judea. Él también confirma que la religión cristiana comenzó a surgir en el tiempo de los emperadores Tiberio y Claudio. Afirma inclusive en sus documentos, en su libro, la autenticidad de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan como fuentes auténticas de la religión cristiana. Obviamente lo hace criticando, lo hace burlándose, lo hace oponiéndose, pero es un documento histórico de alguien que no era cristiano, de alguien que no era judío, de alguien que era romano. Y este documento lo que hace es evidenciar la historicidad de Jesucristo y del cristianismo. Cuando la palabra de Dios lo menciona, pues confirman los datos que vienen en la Escritura. Sigo leyendo el libro, citando el libro de Por qué creo de James Kennedy. Este mismo Juliano el apóstata fue a Jerusalén a refutar la Biblia, pero fracasó. Cuando destruyó el muro de Babilonia, sin saberlo, cumplió una de las muchas profecías bíblicas. Es decir, aún él, en su rechazo y odio al cristianismo, se volvió un instrumento para cumplir profecías que venían escritas en el Antiguo Testamento. Vemos cómo aún personas que se levantaron en contra de Dios fueron instrumentos para glorificar a Dios y para darle certeza a lo que hoy creemos y a lo que está fundada nuestra fe. La siguiente diapositiva, por favor. El doctor Philip Schaff, eminente historiador y profesor de la Universidad de Yale, nos hace la siguiente advertencia. Fíjate, los incrédulos raras veces se convencen mediante argumentos, porque el resorte de la incredulidad, los resortes de la incredulidad están en el corazón y no en la cabeza. Es lo que está diciendo un historiador de la Universidad de Yale. Está diciendo la gente incrédula y escéptica no va a ser convencida con argumentos, con pruebas, con documentos, con manuscritos. Finalmente van a decir, no creo, no quiero creer. ¿Sabes por qué? Porque su incredulidad no es racional, no está fundada. Dice, el resorte de la incredulidad no está en la cabeza, está en el corazón. No quieren creer. ¿Por qué? Porque saben que el creer implica una vida donde somos responsables de nuestras acciones, de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que hacemos, y que un día daremos cuenta delante de Dios. Y a la gente incrédula no les interesa y no desean que esto sea una realidad. La siguiente, por favor. El propio doctor Philip Schaff, historiador, añade, fíjate la palabra de este hombre, parado sobre esta roca. Obviamente él cree en Dios. Parado sobre esta roca. Está hablando de Jesús, de las evidencias, de la firmeza de los documentos, de las pruebas ineludibles. Parado sobre esta roca, me siento seguro contra todos los ataques de los incrédulos. La persona de Cristo es para mí el más grande y seguro de todos los hechos, tan cierto como mi propia existencia. Qué bonitas palabras, ¿eh? De un historiador, de un erudito,
de un personaje que se dedicó a profundizar en el estudio de la historia, un académico de la Universidad de Yale. El día de hoy la gente se burla de Jesús. Se mofa de la adoración a Cristo. Se mofa de la veneración a Dios y están venerando a la muerte. Están venerando, llorando y practicando rituales que vienen de tradiciones sin que haya un sustento serio, profundo y real. Y por lo contrario, la propia palabra de Dios lo reprueba y nos dice que no son correctos. Y es importante que como cristianos nos abstengamos de prácticas, costumbres y tradiciones que sean consideradas inapropiadas delante de Dios y por la palabra. El día de hoy la veneración de la muerte es cada vez más constante. Ves altares a la muerte en diferentes lugares. Curiosamente, mucha de la gente que la venera es gente que está habituada a la vida desordenada, a la vida de adicciones, a la vida de robos, a la delincuencia. No estoy diciendo que todos, pero sí muchos de los veneradores y adoradores de la muerte están acostumbrados a este estilo de vida. Y de hecho, recurren a la muerte para pedir protección, para pedir salvaguarda para el estilo y la práctica que están llevando a cabo. Obviamente, totalmente contraria a la palabra de Dios y en contra de la voluntad de nuestro Señor. ¿Cuánta gente el día de hoy adora a la muerte, venera a la muerte? Déjame decirte algo, esto es algo contrario a lo que dice la Escritura. A nadie más debemos adorar, sino solamente a nuestro Dios. Ni siquiera a las imágenes, ni siquiera a las esculturas. Claro, es idolatría, es incorrecto. Cuanto menos a la muerte, a la cual la palabra de Dios le llama el enemigo antiguo. No, es algo que es incompatible con el cristianismo. Y tristemente vemos a gente que se dice católica y a la vez venera la muerte. Es algo totalmente confuso. Es lo que vivimos el día de hoy en nuestra sociedad. En la cultura mexicana igualmente hay la costumbre de mofarse de la muerte, de reírse de la muerte, de hacer bromas, de hacer chistes, de elaborar las conocidas calaveritas, etcétera. Pero eso lo hace el hombre para poder, o la sociedad, o las personas de esta cultura, porque tienden a utilizar ese tipo de acciones por cuanto hay un temor por detrás, que lleva precisamente a que este tipo de actitudes, comportamientos, refranes o hábitos, lo que hace es quitarle un poco de fuerza a ese temor y respeto que produce el evento de la muerte. El día de hoy se aproximan festividades. El 31 de octubre, primero y el 2 de noviembre continúan las celebraciones, entre comillas. Ahí está la gente realizando sus ofrendas, sus fiestas, sus actividades, el estar pidiendo la calaverita, etcétera, que son tradiciones totalmente contrarias a la palabra de Dios. No tienen fundamento en la Escritura. Y de hecho, si vamos a la Biblia, la palabra de Dios prohíbe este tipo de acciones. Cuando uno estudia los orígenes de la fiesta de Halloween, uno puede ver que viene de allá del viejo continente, de los druidas, que celebraban allí festividades a la muerte y a deidades paganas, y ofrecían sacrificios y se vestían de indumentarias. Raíces totalmente contrarias a la palabra de Dios. Yo sé que el día de hoy mucha gente que practica eso no está pensando en los druidas, ni está pensando en los rituales europeos, etc. Pero finalmente la influencia que arrastra y acarrea son demonios, brujas, magos, monstruos,
duendes y todo aquello que evoca el ocultismo y las cosas que van en contra de la palabra de Dios. Ahí están los niños disfrazados de muerte, de brujas, de diablos, de vampiros, de personajes oscuros y perversos. Y todo pareciera como que es algo inocuo, inofensivo, inocente. Pero no es así. Es un anzuelo que va arrastrando a las personas a ciertos hábitos y prácticas que al rato las verán como normales, naturales, y no les darán el peso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Acompáñame a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2:14. Dice la Escritura de la siguiente forma: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, la palabra de Dios nos habla de que el diablo tenía el imperio de la muerte y que la muerte ha provocado miedo a la humanidad. Y es una realidad. En todas las culturas y civilizaciones ves cómo la muerte ha generado zozobra al ser humano. ¿Por qué? Porque es un evento ante el cual todos los seres humanos en cierta forma somos conmovidos. Inclusive los cristianos. Yo sé que la muerte como cristianos toma un tinte totalmente diferente. Pero aún como cristianos, la muerte nos impacta. La muerte de un ser querido. La muerte de un padre. La muerte de un familiar cercano. La muerte de un hijo. Es algo muy doloroso. Es algo que aún caminando en Cristo nos simbra. ¿Por qué? Porque es normal que como seres humanos queramos vivir. Amamos la vida. Pero obviamente aquel que no tiene a Dios, la muerte se vuelve algo mucho más tremendo, terrible, espantoso, sombrío, que produce mucho terror y mucha zozobra. La palabra dice que a través del Evangelio, a través de Jesucristo, el Señor vino a derrotar al diablo, el que tenía el imperio de la muerte, y vino a librarnos a todos, a su pueblo, del temor de la muerte, al que estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gracias a Dios y gracias a Jesucristo que hoy podemos ser librados del temor de la muerte. Y podemos ver la muerte con otros ojos y con otra óptica y con otra expectativa y con otra esperanza. Levítico capítulo 20, versículo 27. Levítico 20, 27. Desde el verso 26 dice, Levítico 20, 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Verso 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, os entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Aquí vemos cómo Dios aborrece este tipo de prácticas. Aquellos que dice que evocan espíritus de muertos. ¿Cuántas personas hacen esto? En religiones espiritistas, en religiones espiritualistas,
en prácticas de ofrendas donde evocan a los muertos y les ponen comida y les ponen aquello que les gustaba y están esperando a que vengan. O sea, es algo contrario a la palabra de Dios. Los muertos se han ido. Los muertos han partido. Esto no es correcto. Esto no es agradable ante los ojos de Dios. Y la ley civil del Antiguo Testamento inclusive ponía pena de muerte a ciertas prácticas de evocación de muertos. Obviamente nosotros no vamos a aplicar la ley civil de matar a alguien, de aplicar pena de muerte, es ley del Antiguo Testamento, pero sí nos deja ver la desaprobación de Dios a este tipo de prácticas, religiones y tradiciones. Y qué importante es que tú, como cristiano, puedas conocer estos pasajes. Por si alguien te pregunta y te dice qué dice la Biblia acerca de esto, qué dice la palabra de Dios, qué opina Dios de las tradiciones, de las prácticas, es bueno tener fundamento escritural para que podamos dar respuesta. Ya lo vimos, Levítico capítulo 20, versículo 26 y 27. Ahora vamos a Deuteronomio 18, versículo 9. Deuteronomio 18, 9. Deuteronomio es la reiteración de la ley de Dios. O sea, la vuelve a reiterar. Lo que se habló en Levítico se repite en Deuteronomio, pero 40 años después, por Moisés. O sea, Levítico fue cuando llegaron por primera ocasión a la tierra prometida. Y Deuteronomio es cuando regresaron y anduvieron en el desierto y vuelven a Canaán. Y Moisés recuerda la ley de nuevo, 40 años después. Y fíjate lo que dice, Levítico 18, 9. Cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amado, tenemos un Dios que es santo y es importante que como pueblo busquemos caminar agradando a Dios. Busquemos caminar en obediencia, busquemos caminar en rectitud, busquemos caminar entendiendo que los mandamientos que Dios nos ha dado son buenos, son útiles, son perfectos, son correctos, son saludables, no son para nuestro mal. Y es cierto, la salvación no es porque obedezcamos al pie de la letra los mandamientos. La salvación es por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Porque nos arrepentimos un día y creímos en Él, en lo que Él hizo por nosotros. Pero una persona que ha creído en Jesús, obviamente, por amor y gratitud, va a buscar agradar a Dios. Y va a buscar caminar en los mandamientos del Señor, que sabe que son correctos, justos, rectos y buenos. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Tenemos un Dios santo y conviene la santidad en la casa de Dios. De modo que vemos que Dios prohíbe los agoreros, los adivinos, los sortílegos, los hechiceros, los encantadores, los magos, los que evocan o consultan a los muertos. Y ahí vemos a los niños vestidos de diablos, de magos, de duendes, de fantasmas, de brujas. Es decir, este tipo de festividades lo que hacen es comenzar a inculcar y a transmitir este tipo de prácticas contrarias a la palabra de Dios.
Y alguien puede decir, ay, es para niños, es un juego, ellos están disfrutando, son dulcecitos. Sí, pero estamos llevándolos a que gradualmente se habitúen, se acostumbren o vean todo eso como algo plausible, como algo loable, como algo que está permitido, cuando es algo totalmente contrario a la palabra de Dios. De hecho, es importante mencionar que en estas fiestas se incrementan los rituales satánicos. No sé si lo sepas, pero está documentado. O sea, desaparecen gatos negros, desaparecen animales, desaparecen ciertos criaturas, ciertos animales que son utilizados para realizar sacrificios, rituales. Hay lugares donde la gente sube ahí a ciertos lugares y hacen ahí estrellas y prenden fuego y comienzan a hacer ceremonias y sacrifican animales. Y aún hay personas que inclusive afirman que se hace sacrificio de criaturas, de seres humanos, de niños, de mujeres. Yo sé que no es muy cotidiano esto, pero es una realidad. Y gente que ha salido del satanismo lo confirma, lo testifican, que este tipo de abominaciones se llevan a cabo. Y yo lo sé, la gran mayoría a lo mejor no está inmerso completamente en esto, pero hay mucha gente que sí. Y son días en los cuales debemos redoblar nuestra confianza en Dios, nuestra oración, la búsqueda del Señor. Y aparte que entendamos que no es bueno participar en todo esto que las tradiciones están estableciendo. Hay invitación a través de diferentes métodos a que la gente comience a practicar este tipo de actividades. A veces parecen inocentes, pero cada vez son más descaradas. Cada vez son más abiertamente opuestas a Dios. Es una buena oportunidad como cristianos para que podamos predicar, para que podamos hablar acerca de que es importante que el ser humano esté preparado para la muerte. Porque tan cierto es que un día nacimos, es que un día vamos a partir. Y dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido por Dios, que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Vamos a morir, salvo que venga Jesús por su iglesia y seamos arrebatados. Pero lo natural es que el hombre nazca, viva y muera. Y no tenemos el día de mañana comprado. Y qué importante es que vivamos de una forma ordenada y conscientes de que somos transitorios, de que somos pasajeros, de que estamos aquí nada más de paso y que un día vamos a partir a la eternidad. Te lo he comentado, un servidor tuvo la oportunidad de estudiar tanatología. Y en la tanatología, los más prominentes tanatólogos dicen lo siguiente: no todo acaba aquí. Hay vida después de esta vida. No todo acaba aquí. De aquí pasamos a una vida superior. La propia tanatología viene a confirmar lo que dice la palabra de Dios. Y delante de nosotros hay vida eterna o hay muerte eterna. Hay dos posibilidades, las cuales son citadas en la Escritura. Y no podemos cambiar la Biblia. Y no podemos quitarle a la palabra de Dios. Porque Jesús habló del cielo. Y habló de la salvación. Y habló de la eternidad. Pero también habló de la condenación eterna y del infierno. ¿Por qué? Porque no quiere que vayamos allá. Porque quiere que seamos librados. Porque desea que podamos alcanzar la salvación. Amado, no lo hace para aterrorizarnos, o para amedrentarnos, o para intimidarnos. Lo hace alertándonos, porque no desea nuestro mal. Él desea la vida eterna para ti. O escúchalo, Jesús quiere la vida eterna para ti.
Jesús te está invitando, te está llamando, te está buscando y tiene preparado para ti una mansión celestial. Amado, pero no por eso dejaremos de hablar del riesgo eterno para aquellos que se alejan de Dios. Es absurdo que el día de hoy personas que se dicen cristianas estén promoviendo este tipo de festividades, estén promoviendo que la gente se esté disfrazando allí de cosas inapropiadas e indecentes. Tristemente escuchaba yo recientemente a un cantante famoso, Jesús Adrián Romero, que estaba promoviendo que los niños se disfrazaran y que la gente se disfrazara y que participara en esto. Y Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? El evangelio está cambiando, la palabra está diluyendo, la santidad se está perdiendo. Tenemos que guardar a la iglesia. La santidad conviene a la casa de Dios. Lo hacen ver como algo inocente, como un juego, inculcando prácticas incorrectas en nuestros hijos. Ahora yo quiero decir algo aquí que es importante, que ha traído intranquilo mi corazón. Se han incrementado los secuestros y las desapariciones en nuestro país. E infantiles, desapariciones de niños, secuestros de niños, de niñas, de adolescentes. Amados, yo temo que estos días de festividad, cuando salen los niños a veces sin control, sin supervisión, siendo un río de niños, y luego ni siquiera los reconoces, porque están todos maquillados y cubiertos, que vayan a acontecer tragedias. Amado, en nuestro país está documentado que cada día desaparecen aproximadamente 14 o 15 niños que se reportan. La Fundación Nacional de Investigación de Niños Robados y Desaparecidos informa que actualmente hay más de 40,000 personas desaparecidas, de las cuales 10,000 son niños. Y se recupera 1 de cada 10. ¡Qué tragedia! Obviamente cierto tipo de desapariciones a veces es algo, problema entre padres, que el papá se lo lleva o la mamá se lo lleva, hay separación, llega a acontecer y ahí está tipificado como algo distinto. Y son secuestrados, según esta fundación, para las siguientes actividades y fines: tráfico de órganos. Se los llevan para sacarle los órganos y venderlos en millones y cientos de miles de pesos. Es un negociazo en nuestro país. Están implicadas personas, mafias, enfermeros, médicos. Sí, hay gente que está preparada y lo hace para delinquir. Claro que hay médicos piadosos, claro que hay enfermeros buenos, claro que hay médicos con moral y con ética, pero tristemente hay un sector de médicos que están metidos en esta mafia de tráfico de órganos. Y es una tragedia, es una realidad de nuestro país y tenemos que estar conscientes de ello. Y dice la fundación, ¿para qué más son secuestrados? Tráfico de órganos, prostitución infantil, pornografía infantil, mendicidad forzada, adopciones ilegales, entre otros. A ver, ¿estamos entendiendo? Están traficando sus órganos. ¿Qué más están haciendo? Están secuestrándolos para grabarlos en pornografía infantil, para utilizarlos para estar vendiendo material que se vende muy caro y que el día de hoy es grandemente consumido. Para mendicidad forzada, o sea, los secuestran y los obligan a trabajar en las calles. Porque si un niño pasa con un platito es más factible que le den que si una persona grande o adulta. Y los controlan y los forzan a la mendicidad obligada. Adopciones ilegales.
Y no estoy hablando de cuestiones extraordinarias u ocasionales en medio de nuestra sociedad. Es algo que está aconteciendo. Es algo que se está dando. Diariamente desaparecen aproximadamente 15 niños en nuestro país. Y desde que inició el sexenio presente, hay 19.445 niños, niñas y adolescentes que han sido reportados como desaparecidos, de los cuales 5.000 siguen sin ser localizados y algunos han sido localizados, pero muertos o violados y dañados de por vida, afectados emocionalmente, espiritualmente, en su formación como seres humanos, en su carácter, en su vida académica, en su vida laboral. Están marcados por una experiencia devastadora. No es un juego, es algo espantoso. De los estados que reportan el mayor número de desaparecidos, en primer lugar, el Estado de México. Estamos a unas cuadras del Estado de México. Y después de eso viene Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas. Amados, seamos cuidadosos de nuestros hijos. Vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos donde hay gente muy perversa, muy mala, que desea destruir y dañar y busca a los más vulnerables. No es un juego, quizá pudiéramos verlo como algo menor, pero cuando alguien lo vive y ve a un hijo desaparecer, es lo más desastroso que puede haber. Y no solamente la desaparición, también el peligro de la intoxicación. Amado, el día de hoy están intoxicando a muchos niños en nuestro país y en el mundo entero. Chiapas, varios casos de escuelas, Estado de México, en otros estados igualmente, niños reportados como intoxicados por cocaína, por marihuana. Y tú puedes ver las imágenes de los padres sacando a sus hijos desmayados de las escuelas. Y yo lo pensaba y decía, me imaginaba cargando a mis hijos. ¿Y sabes qué? Me quebrantaba. Me quebrantaba. ¿No es un juego? Y oía a los padres en los noticieros diciendo, no es posible, otra vez, nuestros hijos intoxicados. Y la autoridad diciendo, no pasa nada. Y los llevaron para ser revisados y aparece cocaína. Y aparece marihuana. Amado, hay grupos delincuenciales, grupos de narcotraficantes que están entrando a círculos para poder captar a tus jóvenes, a tus adolescentes y a tus niños. Porque saben que si captan a un niño o a un adolescente, tienen un cliente cautivo durante un periodo largo de vida. Obviamente no van por los ancianos, no van por la gente mayor, porque saben que les queda poca vida. Van por los niños. Van por los adolescentes y ahí ves a los adolescentes fumando marihuana, drogándose en medio de la corrupción moral, sin control, sin cuidado. Debemos estar avisados, debemos estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo. 16 de junio de 2022, Estado de México, 38 niños intoxicados con marihuana, 13 de ellos tuvieron que ser hospitalizados. Estado de México, Chalco. Hace unas semanas, Chiapas, más de 3 escuelas o 3 eventos. Niños intoxicados con cocaína. Amado, y lo que no nos enteramos, y lo que no escuchamos. Me tocó en las últimas semanas estar de cerca y aún atender un caso de jovencitas que fueron drogadas y que fueron
afectadas y dañadas. Un caso de ellos fue una persona cercana a una hermana, una jovencita, 17 años, salió de casa, iba a hacer una compra, salió y no regresó. Y pasaron las horas, la reportaron, comenzaron a buscarla. Pidieron rescate por ella. Y la adolescente fue encontrada días después, sentada en un parque, con la vista perdida, lastimada, dañada y marcada en su cuerpo, en su mente y en su alma. ¿Por qué tener que vivir esto? ¿Por qué tener que experimentar estas historias? Hace unos días me pidieron como tanatólogo que pudiera hablar con una joven. La joven terminó su preparatoria y se fue a una fiesta de muchachos para celebrar que habían terminado su ciclo escolar. Pero en la fiesta había un grupo de personas buscando destruir y dañar. Y llegó una jovencita y se le acercó a esta muchacha que iba acompañada de una amiga. Una amiga que ella decía era la más pequeña de la generación. Era inocente. Había terminado la preparatoria a los 17 años e iba a entrar a esa edad a la universidad. Imagínate. Y de pronto, en medio de la música, del baile, alguien le dio una copa. Y le dijo, dénmela. Ella la tenía así. Y como vieron que no se la tomaba, llegó una jovencita y se la puso en la boca y se la empinó. Y la joven bebió. Pero cuando bebió, dice que le supo horrible. Y cuando sintió ese sabor amargo, dice que se acordó de las advertencias que recibió en casa y dijo, me quiero ir, y comenzó a prepararse para ir. Pero cuando vio a su compañerita de 17 años, también había bebido algo. Y en ese momento la compañera de 17 años se desvanece y se desmaya. Y esta muchacha va a quererla levantar y ayudarla. Y cuando lo está haciendo también se desmaya. Y perdió la conciencia durante 8 horas. Y despertó en el hospital. Y cuando abre los ojos, a la primera persona que ve es a su mamá. ¿Y sabes qué le dice? Perdóname, mamá. ¡Perdóname! 8 horas. Perdió la conciencia. ¿Qué pasó? Gracias a Dios, había compañeritos. Y rápido llamaron ambulancias. Llamaron a paramédicos. Intervinieron, las vieron, las llevaron al hospital. Pero la más chiquita, de 17 años, perdió la vida y murió. ¡Se murió! Y cuando esta jovencita llegó al hospital, preguntaba, ¿dónde está mi amiga? ¿Cómo está mi amiga? Y la citaba por nombre y no le decía nada. Pero de pronto entró una enfermera y dijo, no, es que aquí llegó al hospital una niña que le dieron algo de tomar, una droga. Y fue a 2 niñas que le hicieron eso y una se murió. Y cuando ella escuchó eso, dijo, están hablando de mí y de mi amiga. ¡Se murió! ¿Qué les dieron de beber? Bebida alcohólica mezclada con cocaína y medicamento para los ojos. Conocen bien químicos que se cruzan y que provocan que la gente pierda la conciencia. Amado, estuve con esa jovencita, platicando con ella, se quebrantaba ahí, lloraba, sus ojos se llenaban de lágrimas. Platicaba con ella y tenía en un pizarrón escrito el nombre de su amiga atrás. Estaba en duelo y estaba en estrés postraumático. Esta es la sociedad en la que vivimos. Y uno podría decir, hay un caso aislado, amado. No es un caso aislado. Está pasando a muchos.
Y están buscando a los que están descuidados. Están buscando a los desprevenidos. Que como padres podamos entender los tiempos que vivimos. Que como padres podamos ser cuidadosos. Que como padres podamos tener oídos para oír. ¿Alguien ha escuchado del fentanilo? ¿Alguien ha visto videos del fentanilo en Estados Unidos? Te invito, ahí abre una página en internet y pon fentanilo en Estados Unidos y vas a ver los videos de los jóvenes así, mira, en las calles, drogados, así, jovencitos de 20 años, 18, personas maduras, jóvenes de 30 años, así, totalmente en la calle, tirados, desvariando. Drogas químicas que están destruyendo a las personas. Y nuestro país produce el fentanilo. Y son tabletitas de colores atractivas. Halloween, amados, tengamos cuidado de nuestros hijos. Entendamos los tiempos que vivimos. Abramos los ojos. Que no tengamos que llorar mañana por haber descuidado algo tan valioso para Dios y para ti. Son tiempos peligrosos. Jesús venció la muerte. Jesús derrotó la muerte y lo hemos compartido antes. Cuando Él llegó a la ciudad de Naín, venía saliendo la procesión fúnebre con la madre de familia que había perdido a su hijo muchacho. Y venía llorando porque era mujer viuda y era su hijo único. Y venía llorando y Jesús venía en una procesión contraria. Venían llenos de alegría por lo que estaba aconteciendo. Y de pronto dos procesiones se topan, la de la muerte y la de la vida. En la procesión de la muerte iba la mujer llorando con un féretro y un joven muerto allí. Y en la procesión de la vida venía la gente alabando y adorando. Y venía Jesús delante de ellos, el autor de la vida. Y cuando las dos procesiones se topan, Jesús ve a la mujer y le dice: mujer, no llores. Y va y toca el féretro y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y el que estaba muerto se levantó. Porque esto es lo que hace Jesucristo. Tiene poder para restaurar, tiene poder para levantar, tiene poder para derrotar la muerte. Y tiene poder para dar vida a aquellos que están muertos en vida. Por el pecado, por la maldad, por los vicios, por la amargura. Seas joven o seas adulto mayor. El Señor tiene poder. Y tiene buena voluntad. Y desea transformar las vidas. Cuando Jesús llegó a Betania, su amigo Lázaro había muerto. Habían llegado gente a decirle: Señor, tu amigo, el que amas, está enfermo de muerte. Y Jesús esperó. Y cuando llegó a Betania, tenía 4 días que había sido enterrado. Él pudo haber llegado antes, pero tardó en llegar. Y llegó al 4.º día, que había sido enterrado. Y cuando llegó, salió María y salió Marta a recibirle. Y lloraban. Y Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él es la vida, Él es el autor de la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Llegó al 4.º día de que Lázaro había sido enterrado. Qué curioso, al 4.º día. Yo investigaba y una tradición judía dice que el alma del muerto, tradición judía, se quedaba cerca del muerto 3 días y luego se iba. Jesús llegó al 4.º día, como diciendo: estoy por encima de tradiciones. Estoy por encima de lo imposible. Y dijo: quitad la piedra. Y le dijeron: Señor, pero ya hiede, ya huele mal, está descompuesto ya, Señor, quiten la piedra. Y se paró delante de la tumba y le dijo: Lázaro,
sal de allí. Y el que estaba muerto se levantó. Y Jesús dijo, desatadle, porque estaba envuelto con un sudario. Y fue libre. Amado, esto es lo que hace Jesús. Él es el autor de la vida. Él venció a la muerte. Él se enfrentó a la muerte muchas veces y siempre salió vencedor. Él derrotó a la muerte y le dio vida a Lázaro, que ya hedía. Y así estaba mi vida. Yo ya hedía, espiritualmente hablando. Estaba perdido, estaba lejos de Dios, estaba esclavizado. Pero llegó Jesús y me dio vida. Y Él lo sigue haciendo el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Él sigue transformando vidas. Él sigue transformando corazones. Él sigue haciendo milagros en aquellos que se disponen y permiten que Dios pueda obrar. En otra ocasión llegó otro hombre y le dijo, Señor, mi hija está gravemente enferma, ayúdame, ve a verla por favor. Y mientras él hablaba con él, con Jesús, mientras el padre constreñido hablaba con Jesús, llegó alguien y le dijo, ya no molestes al maestro. Tu hija murió. ¿Qué habrá sentido ese padre? Ya no lo molestes. Ya se murió. ¿Qué habrá sentido? Jesús se voltea y le dice, confía. Confía. Tú crees nada más. Y se fue a la casa de este varón. Y ya estaba la gente llorando a la niña. Y Jesús sacó a todos. Y solamente dejó a los padres. Y entró con Pedro, Jacobo y Juan. Y le dijo a la niña, Talita Cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y la niña que estaba muerta se levantó. Otro enfrentamiento del autor de la vida con la muerte. Y una vez más salía vencedor. Pero un día llegó la Pascua. Y el autor de la vida fue entregado. Y fue juzgado. Y lo juzgaron culpable. Y dijeron, es reo de muerte. ¡Crucifícale! Y fue azotado. Y fue herido. Y fue clavado en la cruz. Y fue levantado en aquel lugar. Y libraba una batalla más en contra de la muerte. Y parecía que había sido derrotado. Pero al tercer día se levantó victorioso de la muerte y le asestó el golpe final, derrotando a la muerte y dándole esperanza de la vida eterna para todo aquel que se arrepiente y cree en Él para vida eterna. Amado, Él dio su vida. Y Él estuvo dispuesto a gustar la muerte, a sufrir la muerte como humano, para poder darte a ti vida eterna. Y en este evento, Él derrotó totalmente a la muerte. La muerte es el enemigo vencido. Y fue vencido por Jesucristo, el autor de la vida. Amado, nosotros no veneramos a la muerte. Nosotros no invocamos a la muerte. Nosotros no adoramos a la muerte. Nosotros adoramos a un Dios que está vivo. Adoramos al autor de la vida. Adoramos al victorioso. Adoramos a aquel que dio su vida por nosotros para que hoy podamos tener vida. Y vida en abundancia. Porque el enemigo ha venido para robar, para matar, para destruir. Pero Jesús ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. Amados, hoy entendamos a quién servimos. Hoy entendamos quién dio su vida por nosotros. Hoy entendamos quién conquistó nuestra salvación. Hoy entendamos a quién veneramos y servimos. Quiero terminar esta enseñanza con dos
aseveraciones que hicieron dos individuos reconocidos. Si ponemos las últimas diapositivas, por favor. La fotografía de William Shakespeare. William Shakespeare, dramaturgo, poeta, actor y escritor inglés del siglo XVI y XVII, considerado como uno de los más prominentes, considerado como uno de los más prominentes escritores de la lengua inglesa y a nivel mundial, internacional. Bueno, este hombre conoció a Jesucristo y fíjate lo que escribió. Ahora sí, por favor. William Shakespeare, uno de los más grandes genios literarios de todos los tiempos, escribió en su testamento: encomiendo mi alma en las manos de Dios, mi Creador, esperando y creyendo sin vacilación que por los méritos de Jesucristo, mi Salvador, seré hecho participante de la vida eterna. ¡Qué hermoso! Esto fue escrito en el testamento de este famoso escritor, William Shakespeare. La siguiente, por favor. Este hombre que ves aquí es otro escritor reconocido a nivel mundial, pero es ruso, de nombre León Tolstoy, que escribió grandes libros reconocidos. Él era un hombre ateo, un hombre nihilista, pero un día tuvo un encuentro con Jesús. Vamos a escuchar lo que él mencionó. La siguiente. León Tolstoy, el gran genio de las letras rusas, quien una vez fuera ateo de la clase más frenética, dijo lo siguiente, cito a León Tolstoy: durante 35 años de mi vida fui en acepción propia a la palabra, un nihilista, que significa una persona incrédula, que no cree nada. No un revolucionario socialista, sino un hombre que no creía en nada. Sigue diciendo: hace 5 años vine a la fe, creí en la doctrina de Jesucristo y toda mi vida experimentó una repentina transformación. La vida y la muerte dejaron de ser males. En vez de la desesperación, gusté el gozo y la felicidad que la muerte no podría quitarme. Amado, a través del Evangelio, a través de lo que hizo Jesús, a través de su muerte, a través de su resurrección, podemos hoy ver la vida y la muerte con otros ojos y podemos tener la esperanza de la vida eterna, porque con la muerte de Jesús, Él pagó por nuestros pecados. Él pagó por nuestros delitos. Él pagó por nuestras rebeldías. Él pagó por nuestros vicios. Él pagó por cualquier pecado que hayas cometido. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte, pedirle perdón, cambiar tu vida, comenzar a respetar su palabra y sobre todo creer en lo que Él hizo en esa cruz. Entender que en ese sacrificio, en esa muerte, Él estaba pagando por nuestros pecados. El justo moría por los injustos. Y estando en la cruz, Él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y sabes por quién pedía? Pedía por los romanos que lo mataban. Pedía por los judíos que lo entregaban. Pero pedía por ti y por mí. Porque fueron nuestros pecados. Fueron tus pecados y mis pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. Él murió por nuestros pecados. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y más adelante dijo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en ese momento tus pecados caían sobre Jesús.
para que el Padre pudiera ampararte a ti y tener misericordia de tu vida. Y en ese momento Él dijo, consumado es. Consumado es, que significa, está pagado el precio, está pagado tu pecado, no tienes más deuda. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reitero, reconocer en que hemos pecado, en que hemos fallado, pedir perdón a Dios, cambiar nuestra vida y poner nuestra confianza en Jesucristo. En Él hay salvación, en Él hay vida eterna. Él derrotó al pecado, Él derrotó al diablo, Él derrotó a la muerte. Él está vivo, Él resucitó de los muertos y Él quiere dar la resurrección a todos aquellos que en Él confían. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Amado, hay tradiciones que no agradan a Dios. Hay tradiciones que son contrarias a la palabra de Dios. Y qué importante es que como pueblo de Dios podamos valorar a quien servimos. Amado, la tumba de Jesús está vacía. La tumba está vacía. No busques entre los muertos al que vive. No busques entre las tradiciones la felicidad, la alegría. No está muerto. Él ha resucitado. La tumba está vacía. Nuestro Dios está vivo. Y Él está hoy en medio de nosotros. Y Él te ama. Él te está buscando. Él te está llamando. Yo desconozco lo que has hecho, pero Dios todo lo sabe. Yo desconozco tu historia, pero Dios la conoce. Y así como Cristo cambió la historia de la humanidad, Él quiere cambiar tu historia. Él quiere darte una vida nueva. Él quiere transformarte. Él quiere llevarte a caminar de una forma diferente, amándole, sirviéndole, obedeciéndole, agradándole y sabiendo que hay vida eterna delante de nosotros por lo que Él hizo en la cruz. El Señor está aquí. El Señor está en medio de nosotros. Y el Señor nos habla a cada uno de los presentes y nos hace entender su grande amor, su buena voluntad para con tu vida. ¿Has buscado la felicidad en los vicios? ¿Has buscado la felicidad en el robo, en la fornicación, en el adulterio? Y lo que encontraste fue sinsabores, esclavitudes, amarguras, vacíos y tristezas. Hoy te digo algo. Jesús quiere perdonarte. Jesús quiere cambiar tu vida. Jesús quiere transformarte. Jesús quiere cambiar tu mente, tu forma de ver la vida, tu forma de pensar. Él quiere que entiendas que sus mandamientos y leyes son buenas. Ama, perdona, sirve, haz el bien, no robes, no mates, sé fiel a tu esposa,
Sé fiel a tu esposo. Son mandamientos buenos, útiles. Él te está buscando. Él te está llamando. No sigas las tradiciones de este mundo. No sigas la corriente de esta humanidad. No camines de acuerdo a los modelos depravados. Pon tus ojos en Cristo. Confía en Él. Ríndele tu corazón. En Él hay vida eterna. Dios envió a su Hijo, le llamaba Cristo, vino para amar. Gracias, Jesús. Salvar y perdonar. Aleluya. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba está vacía. Su tumba vacía está para probar que vive Él. Porque vive Él. Puedo vivir mañana. Porque vive Él. Porque vive Él. No hay más temor. No hay más temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía. Su tumba vacía está para probar que vive. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Le llamaban Cristo. Le llamaban Cristo. Vino para amar, salvar y perdonar. Salvar y perdonar. Aleluya. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía. Su tumba vacía está para probar que vive. Digámoslo, Señor. Porque vive. Puedo vivir mañana. Porque vive Él. Porque vive. No hay más temor. No hay más temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Porque vive Él. Porque vive Él. Puedo vivir mañana.
No hay más temor. No hay Más temor. porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Su tumba vacía está para probar que vive. Aleluya, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tenemos un Dios que está vivo. Gracias, Señor, porque sabemos que estás en medio de nosotros. Gracias, Señor amado, porque sabemos que tu presencia está aquí, Señor. Gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, está en medio de este lugar, Señor. Gracias, Señor Jesús. Recibe la alabanza, Dios. Recibe la adoración. Me entrego en Adoración. ven y Toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Cristo, te exalto. Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey. Y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono. 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 Toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono. 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 Toma el trono de mi corazón. 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 Recibe la alabanza, Señor Jesús. Recibe la adoración, Señor. Porque tú estás vivo, Señor. Porque nuestro Dios está vivo. Porque nuestro Salvador vive. Gracias, Señor Jesús. Recibe la alabanza. Recibe la adoración, Señor. Y permite que podamos honrarte y alabarte, Señor.
Bendito sea tu nombre, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Sella todo esto en nuestro corazón. Y aún permítenos brillar en estos tiempos, Señor. Y que podamos ser un testimonio vivo de que tú existes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.